Bueno, José, seguimos. Bien. Segundo bloque de nuestro El Día TV de este jueves. Y estamos con un invitado. Muy bien. ¿Sí? Estamos con el fiscal de instrucción, Marcelo Romero. ¿Qué tal, fiscal? Buenas noches, Hola, gracias buenas por la noches, ¿cómo invitación. anda? ¿Qué tal? Gusto estar acá. Vamos a seguir hablando de Juan Pablo Pata Medina, ¿verdad? Y es ineludible, Sí, tema sí. ineludible de esta noche. Porque el fiscal Romero algo tuvo que ver, no ahora con las causas tanto federal como la que se sustancia en la justicia de la provincia de Buenos Aires, pero sí con causas anteriores en las que estuvo involucrado Medina, ¿verdad? Sí, sobre todo la más grave que recuerdo, año 2008, principio del 2008, Sí. se suscita un conflicto de obra pública en la localidad de Ensenada, unas cooperativas que estaban trabajando en una serie de desagües pluviales o cloacales, no me acuerdo, esos caños gigantescos de fibrocemento. Sí. La gente de Medina destrozó virtualmente esta obra, quedaron reducidas a cascotes esos caños, parecía un área bombardeada realmente. Cuando fuimos al lugar, apedrearon a la policía, varios efectivos terminaron en el hospital. Cuando llegamos con el jefe departamental, me acuerdo que era el comisario mayor Guilino en su Ajá. momento, y con refuerzos, Medina y su gente, su estado mayor, digamos, los que lo seguían ahí a sol y sombra, se parapetaron en la refinería de Ensenada, en el área de inflamables, donde están los poliductos, Sí. justo inmediatamente después de lo que era el hospital naval, Ajá. para que el vecino se ubique. Y amenazó con volarla. Dijo delante de todos los que estábamos ahí, eran muchísimas personas, Sí. yo sé dónde poner el fósforo. ¿Eso lo escuchó usted? Sí, sí. El jefe departamental, quien les habla, los secretarios, el personal policial superior, el personal subalterno, Sí. y aparentaba estar dispuesto a hacerlo. Ajá. Y recuerdo que había dos prefectos muy jovencitos que estaban terriblemente nerviosos, que no nos querían dejar pasar por la jurisdicción, que era jurisdicción federal, que nosotros éramos de la provincia, etcétera, etcétera. Me acuerdo que llamé al juez federal Corazza en su momento, a su señoría, y obviamente que me dio autorización para ingresar por la gravedad de los acontecimientos, Claro. no era necesaria su presencia. Le pasé el teléfono a los prefectos para que supiera que era el juez federal que estaba dando la orden, y afortunadamente primó el sentido común. Hubo una gestión del ministro Stornelli, en su momento el ministro de Seguridad, el actual fiscal federal, y Medina se entregó junto con su gente, no sin antes burlarse de la policía y del fiscal, quien les habla, con las gorras y demás que le habían sustraído a las policías. ¿Y ustedes, ustedes llegaron ahí por una denuncia o llegan porque la justicia actúa de oficio? No había denuncia, porque fue una batalla campal. ¿Había denuncia? Sí, o sea, la policía actuó de oficio. Sí. Hubo una denuncia del intendente, Sí. cuando los primeros grupos policiales son apedreados, son lesionados, y después, bueno, llegan refuerzos, el jefe departamental me avisa, como fiscal de turno, y me constituyen en el lugar. Cuando estamos de turno hacemos eso, cuando hay Claro, hechos graves que obviamente, justifiquen la obviamente. presencia de la fiscalía, Sí. y nos encontramos con un espectáculo dantesco. Doctor Romero, ¿y fue detenido Medina Sí. y su gente? ¿Y cómo prosiguió esa causa? ¿Qué ocurrió? Hubo dos causas, una causa federal por la intimidación pública en ámbito federal, como es la destilería de IPF, que tramitó justamente ante el doctor Corazza, desconozco cuál es el final, y nosotros nos quedamos con la resistencia de la autoridad, el daño calificado, las lesiones a los policías y demás. Creo que hubo un juicio abreviado, no estoy seguro, porque estamos divididos en lo que es la instrucción y el juicio oral. No estuvo mucho tiempo detenido, Medina en realidad nunca estuvo mucho tiempo detenido, salvo recuerdo los incidentes en el hipermercado Nini, donde estuvo creo que 3 meses Sí. detenido. 2 meses, dijo la esposa, la noche en que se lo llevaban detenido 2 ahora meses. esta semana. Sí, yo creo que fueron 80 días más o menos, bueno, entre 2 y 3 meses. Sí. Ahí sí fue detenido por personal policial. Creo que era el doctor Atencio, el juez de garantías de entonces. Pero después hay una innumerable cantidad de causas que no han prosperado. ¿Y cómo puede ser que con tantas causas y con tantos procesamientos que ha tenido, siempre quedaba libre, digamos? ¿Que hay algún mea culpa de la justicia que hacer en ese sentido? Sí, yo creo que la justicia provincial y en especial la justicia de La Plata debemos hacer un mea culpa frente a la comunidad que paga nuestros sueldos, ¿no? Estamos en deuda con la comunidad. Estoy hablando siempre de los funcionarios que cumplimos con la ley, De lo otro, obviamente que no me corresponde hablar, no soy juez de mis colegas, ni mucho menos. Evidentemente ha tenido protección política, de hecho, aún a veces hasta las fuerzas policiales han tenido connivencia. De hecho, la avenida 44 está sitiada hace tantos años y los vecinos han hecho innumerables denuncias y la situación siguió siempre igual, salvo hasta hace 2 días. Pero volviendo al tema de la justicia, y no echar culpas en la oficina al lado, la justicia penal platense, el Ministerio Público de La Plata, tiene que hacer un mea culpa, hacemos un mea culpa, no fuimos eficientes, no supimos reunir adecuadamente la prueba, porque claro, nos confiamos
exclusivamente en lo que puedan denunciar las víctimas. Y las víctimas denunciaban a veces, y después con mucho miedo venían a declarar, porque las amenazas eran ciertas, las violencias eran verdaderas y las consecuencias fueron sufridas en forma concreta. O sea que es lógico que la gente no venga a denunciar con nombre y apellido lo que realmente estaba pasando. Esto también hablando de las personas que están dentro del margen de la ley, porque la coima es un ida y vuelta, el que la pide y el que la da. Hay empresarios que evidentemente estaban cómodos con esta situación y bueno, la coima la UOCRA era un ítem más, 2 bolsas de arena, una de cemento y la coima la UOCRA. Lo que pasa que detrás, digo, hoy lo que se está investigando es extorsión. Sí, lo que está investigando la Justicia Federal es Asociación medio ilícita, código penal, ¿no? Sí. Es más, yo realmente estoy sorprendido de la cantidad de bienes que le fueron encontrados, que evidentemente esto ya era una investigación que venía tramitándose e investigándose con antelación a la detención de Medina y todo su gente. Todo parece indicar que era así. Ahora, cuando usted habla de la protección a nivel político o a nivel hasta policial también, sobre la justicia, esa protección se sentía en llamados, en llamados telefónicos o en... No. Mirá lo que vas, ojo, llamo para interesarme cómo está esta causa, fíjate cómo viene. No, en lo personal nunca he sufrido. No, yo, por ejemplo, con la anterior procuración, con la fiscal, la procuradora general Falvo, ella estaba obsesionada con nuestra exposición pública. O sea, si hoy fuera Falvo la procuradora, mañana tenía un sumario por estar acá, por ejemplo. Pero yo tengo que ser sincero, nunca recibí ninguna presión ni de mis propios superiores, y ni mucho menos se atrevieron desde el Poder Ejecutivo. A veces lo que ha existido, esas llamadas de terceras o cuartas líneas de personas que dicen que llamaban en nombre de, pero que bastaba con no atenderlos. O sea, no causaban ningún tipo de intimidación a la Fiscalía a mi cargo, ni al personal a mi cargo. En eso tengo que ser sincero, yo nunca recibí ningún tipo de amenaza, de presión o decir lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer. No se atrevieron nunca, por lo menos con mi Fiscalía. Eso quiero destacarlo también. Sí, ni tampoco a nivel personal, es decir, te llamo a tu casa. No. Digo, estoy hablando de estos grupitos de presión. Algún insulto en la calle, alguna pintada, pero gaje del oficio, nada grave. O sea, nunca me he sentido intimidado en las investigaciones que llegué a mi cargo y ya cumplí 19 años como fiscal. ¿Algún insulto en una sala de audiencia? Sí. ¿Algún insulto en la vereda cuando hacen las manifestaciones? Sí. Pero nada más que eso. O sea, nada grave. Doctor Romero, ¿hay algún otro gremio que opere en causas que usted ha debido intervenir de la misma forma que lo hacía la UOCRA? No, de ninguna manera. No. Y ningún personaje como Medina, con ese liderazgo enfermizo que tenía, porque realmente estos muchachos que están ahí en la calle 44, yo no sé si dan la vida por él, pero que la arriesgaban, no tengo duda, porque hace 48 horas se habían armado como para enfrentarse a las fuerzas federales. Creo que alguien les dijo, mejor váyanse porque nos triplican en fuerza, ¿no? Porque fue un operativo realmente impresionante. Pero no sé si dan la vida por él, pero realmente se arriesgan a perder la libertad y a perder su integridad física por este hombre. Ejerce un liderazgo que alarma, ¿no? Alarma porque en realidad siempre las arengas que se escuchan son para hacer desmanes. No son arengas, digamos, para trabajar son arengas para el mal. Sí. Ahora, usted obviamente en esta causa de la que estábamos hablando, de la famosa causa de la destilería o yo sé dónde poner el fósforo, obviamente le tomó declaración a Medina. Sí, él... Y uno tiene, perdón, ¿no? Pero uno tiene la impresión que el fiscal, a medida que va tomando la declaración o que va haciendo las preguntas, se emblantea al que está del otro lado, ¿no? Sí. Y también a lo mejor, esto por haber visto muchas películas, está el hecho de aquel que es cocorito frente a su gente o desde el balcón, pero que cuando está en una situación comprometida y frente a la justicia, como que medio que adecúa su lenguaje, su modo y su coraje o su valentía. ¿Cómo actuaba Medina cuando se lo indagaba? Parece que hubiese estado ahí. Es un hombre realmente imponente en su físico, como usted, de voz potente. Pero extremadamente educado. No tiene un lenguaje muy fluido, tampoco es exigente. No tenemos por qué exigirle que tenga un lenguaje fluido, es un dirigente gremial.
pero completamente educado, nunca reconoce los hechos, siempre dice que él peleaba por sus trabajadores, que en realidad las patronales o las municipalidades y los funcionarios públicos quieren, utilizar una palabra, quieren negrear a los obreros. Siempre se mostró como un líder sindical, en ningún momento se hizo cargo de actitudes violentas, y bueno, como diciendo que somos albañiles y algunas cosas las arreglamos a las trompadas. Está bien. Pero no dándole la entidad de delito. Ajá. Ahora, siempre fue respetuoso. Ajá. Recuerdo otra causa, que no fue tan grave como la destilería, que habían bloqueado el acceso a la SEAMSE, sí, en el camino a claro, a la detención de la Aduana 74, sí. y ustedes van a recordar que hubo varios días que los recolectores no recogían los residuos. Sí, exactamente. Era La insoportable. ciudad estaba tapada de basura. Y hubo un amparo, en ese caso actué por amparo, presentado por la autoridad del SEAMSE. La doctora Garmendia fue en su momento la que me autorizó a desalojarlos, y cuando fuimos al lugar estaba él, y se notó sorprendido, habíamos ido con mucho personal policial, automáticamente acató la orden, hicieron un poco de ruido. Sí, y depuso la actitud. Inmediatamente, no hubo necesidad de... Es como que siempre, cuando él estaba, protegió a los suyos de cualquier enfrentamiento. Ajá. O sea, es una opinión personal esta, ¿no? Sí, es sí. como que amenazaba, intimidaba y demás, pero cuando Sí. venía la fuerza policial, Sí. cesaba. Sí. No sorprende entonces la actitud del otro día. Fue exactamente igual. Exactamente igual. Exactamente igual. Desactivó todo ese grupo de muchachos que iba a ser una locura, ¿no? Si se enfrentaban a las fuerzas federales, porque había Sí. bombas molotov, armas caseras, escudos, realmente algo demencial. La otra vez no era así, pero bueno, fue igual. Fue exactamente igual. Lo que pasa que en el incidente de la destilería, ahí sí, enfrentaron a la policía a los pedrazos limpios y lesionaron a muchos policías. En Nini, me acuerdo, cuando fue detenido, también lesionaron a muchos policías, tiraban como lanzas los hierros de la construcción. Claro, sí. Lesionaron a varios Sí, policías. bueno, recuerdo. esa imagen se repitió esta semana acá frente a la sede de la UOCRA. Están las imágenes de muchachones portando esos escudos de fabricación casera con lanzas en la mano. Sí, ¿no? Con lanzas de sí, hierro en son la mano, extremadamente violentos, Sí. no tienen el aspecto de trabajadores, Sí. tienen el aspecto de fuerza de choque. Y bueno, ¿Barra Bravas? barras bravas hay, sí, de los dos clubes de La Plata, de Gimnasia y Estudiantes, sí, identificados. Aparte orgullosos, porque uno los ve en las canchas con las pecheras Sí. de UOCRA y Pata Conducción, pecheras verdes. Sí. ¿Usted en alguna de sus investigaciones pudo llegar a determinar o investigó si esta fuerza de choque o estos barras eran barras a sueldo? ¿Si había pago de por medio para que actúen o para que den su apoyo? No, nunca lo pudimos establecer. Si tenían un sueldo, obviamente en negro, por parte Sí, del sindicato, sí. nunca lo pudimos establecer. Por eso le digo que fuimos ineficientes. Y no es un delito, o no era un grupo de delitos, un conjunto de delitos demasiado sofisticado, porque estábamos hablando de una extorsión casi barrial, Sí. Organizada, Sí. patotera y violenta, pero Sí. tampoco era algo organizado Sí. con delitos informáticos de por medio, era una cosa más bien burda. Por eso digo, usted la pregunta que me hizo si se impone una autocrítica, sí, se impone. Hubo que esperar la decisión de un juez federal que no es de La Plata, que es de la jurisdicción federal de Quilmes, por un hecho, en comparación a todo esto, menor, porque fue una pelea ahí entre ellos por los andenes, nuevos andenes de la estación Pereira. A los tiros. A los tiros. Menor me refiero en comparación a lo que querían hacer con la destilería. Claro, exactamente. Lo que no se entiende muy bien es si la justicia de la Ciudad de La Plata, si el poder político de la provincia, si la policía de la provincia, si los periodistas, si cualquier habitante de la Ciudad de La Plata más o menos conocía cómo era el modus operandi durante 20 años, ¿sí? Se tuvo que ir a buscar un juzgado federal de Quilmes, como si no se confiara o no se tuviera la certeza de que la justicia de la provincia o la justicia federal, que también está instalada en la Ciudad de La Plata, diera las garantías como para que este proceso avanzara, ¿no? Sí, no me animo a hacer ese análisis porque no tengo todos los elementos. Yo entiendo perfectamente su pregunta. No es un análisis, es apenas, yo lo hago también en tono de pregunta, Sí. ¿por qué ocurrió? Y la Sí. verdad que la respuesta que le surge a uno es esta, digo, tal vez no hayan tenido la confianza suficiente o la certeza de que la justicia iba a actuar con la imparcialidad que de ella se esperaba. Sí, no sé, hablando de imparcialidad, yo creo que no fuimos eficientes.
entonces no se confió en la eficiencia. Si bien es cierto que no es excusa, estoy tratando de buscar explicaciones con ustedes, el Código Federal, el Código de Procedimiento Federal, tiene una amplitud diferente al nuestro, actúa directamente el juez, no es como en el sistema provincial, sí, que hay un tándem de actuación entre el fiscal y el juez de garantías, el juez decreta el cierre del sumario y se acabó, detiene a las personas por más que esté apelado y se acabó, tiene una operatividad diferente al Código Procesal bonaerense, que fue tantas veces reformado, ¿no? Pero esto suena excusa, no quiero que sea una excusa. No supimos hacer las cosas bien, porque las pruebas estaban al alcance de la mano, evidentemente, y no estamos hablando, reitero, de un delito demasiado sofisticado. Claro. Confiamos, yo creo, para buscar una explicación, demasiado en la víctima, en el extorsionado, en el apretado, permítanme la expresión vulgar. Y el extorsionado muchas veces tenía miedo, o la mayoría de las veces tenía miedo, y con un miedo lógico, porque enfrentarse a estos muchachones realmente le va la vida de la persona o de la familia, entonces, bueno, preferían pagar. Doctor Romero, en función de los delitos que se le imputan a Medina y a las personas que están detenidas, al clan Medina, como se denomina, ¿qué pena le podría llegar a caber? Es muy prematuro hablar de penas, son delitos no escarcelables, son delitos muy graves, y no descarto que se vayan acumulando otros delitos. Para empezar a hablar, ya hubo una denuncia federal del doctor Mario Juan, por la intimidación pública, o sea que se suma otro cargo más federal, y no descarto que se sumen nuevos elementos de convicción que puedan ampliarse los cargos, así que es muy prematuro hablar de penas, sobre todo porque todavía existe la apelación ante la Cámara Federal, no solamente para la cautelar, sino también para la calificación legal sustentada, es muy prematuro. Pero son escarcelables los delitos. No escarcelables. No son escarcelables. No son escarcelables. Claro. Suena lógico esta presunción que al menos manejamos en el ambiente periodístico de que se avanza hacia una unificación de las causas, es decir, la federal y la que se lleva a cabo ante la justicia de la provincia de Buenos Aires. Eso depende de la jurisprudencia de cada tribunal. Hay tribunales federales que sí arrastran las causas ordinarias y otros que prefieren que sean en forma separada cuando no está comprometida la materia federal. Pero si hay extorsión, si hay coacción, si hay delitos que son sin ninguna duda federales, sí, por lo general se unifican. Se unifican. Y a veces favorece la buena investigación, que no haya dos magistrados que estén investigando. A lo sumo puede quedar en la órbita provincial alguna lesión, alguna resistencia a la autoridad, que eso realmente no tiene nada que ver con la justicia federal. Pero las causas más graves van a quedar en la órbita federal, sin ninguna duda, y se van a terminar unificando. Usted también tuvo actuación en una causa que involucraba a una de las hijas de Medina, que es una hija que, según ella declara, hace 1 año y medio que no tiene contacto con su padre y que ha hecho ha separado, digamos, de su vida. Es más, es la única que no está involucrada en esta causa. Exactamente. Pero usted también ahí tuvo una experiencia de violencia y una situación bastante complicada con... Sí, yo diría absurda, porque... Absurda. El gobierno municipal anterior, obviamente que también con la anuencia del Ministerio de Seguridad, le había autorizado a la señora y a su grupo de trabajo, escuchen bien, una habitación, un local dentro de la comisaría del barrio Aeropuerto. ¿Un local para qué? Para ejercer tareas sociales. Por ejemplo, ¿Con los detenidos? No, con el barrio. O sea, había, por ejemplo, inflables, había kermeses, había payasos. ¿En la comisaría? En el campito aledaño. La comisaría oficiaba como oficina de esta tarea social. Parece absurdo, de hecho lo es. Es más, esa habitación estaba justo en el medio de la dependencia, entonces los comisarios, los detenidos tenían que pasar justamente por ese tipo chorizo, como son las comisarías, pasar por este local que se le había mezcla prestado. De unidad básica y comisaría. Claro, en el medio, pero en el edificio de la comisaría, que es una comisaría pequeña, es una subcomisaría la de Barrio Aeropuerto. Cuando cambia la gestión, con el intendente Garro y la nueva gestión provincial, se le pide que abandone esa dependencia, esa parte de dependencia, porque obviamente es una dependencia policial, que no tiene absolutamente nada que ver con una tarea social, que es loable, no estoy criticando la tarea social, es loable, pero que no tiene nada que ver con una comisaría. Se resiste la señora y en lo que la investigación surge es que incita a otras personas a agredir al personal policial y a producir destrozos. Por eso es que ella es procesada justamente por incitación a la violencia. ¿Y los destrozos se produjeron? Sí, claro, por supuesto, sí se produjeron.
Y cuando vino... A ver, para ponerlo en términos que entendamos todos, ¿cayó una patota y rompió la comisaría? Sí, claro, resistían el desalojo, digamos. Ah. Que no era un desalojo, porque eso era una... Es como si el día de mañana acá el canal del diario El Día me permite a mí tener una sala de audiencias. Ajá, claro. Y dicen, bueno, doctor, se tiene que retirar. No, me quedo. Claro. O sea, un disparate. Y usted cae con la fuerza pública para quedarse. Para quedarme, o claro. romper Y todo. me instalo acá y, Sí, y planto mi sí. despacho acá. Un Bien. disparate, realmente Ajá. un disparate. ¿Y cómo terminó esa causa? Bueno, terminó con ella procesada. Sí. Después, espontáneamente, pidió declarar, Sí. muy enojada conmigo. Me pedía ella explicaciones a mí, Ah. delante de su abogado. El abogado es el doctor Sánchez Peralta, es un caballero que lamentablemente tiene que dar la cara siempre por toda la familia, porque él es el abogado de la familia. Y le expliqué a la señora que el que pide explicaciones es el fiscal, no es al revés. Sí. Y que cualquier duda que tenía del expediente se lo podía consultar a su defensor. El defensor me miraba como diciendo, tenerle paciencia. Sí. Se la tuve, Sí, le expliqué, entendió. sí. Entendió, bajó los decibeles, Sí. como dicen los chicos, bajó un par de cambios. Sí. Y bueno, empezó a contar que realmente su versión de los hechos, que bueno, es válida, Sí. como todo imputado en causa penal tiene derecho a defenderse, Sí, por supuesto. obviamente. Pero es absurda la decisión de no sé quién de darle a un particular parte de una dependencia policial para ejercer una tarea que no tiene absolutamente nada que ver con la seguridad. Y nunca se pudo saber quién había sido el responsable de, como decimos nosotros, poner el gancho para autorizar eso. Sí, ella lo dijo, el intendente Bruera. Ah, Sí, sí, sí. Obviamente que con la anuencia de la funcionaria de seguridad. Sí, claro, Porque eso es una naturalmente. dependencia de seguridad, no es una dependencia municipal. es una dependencia provincial. Provincial del Sí, Ministerio de Seguridad. sí. Pero estaba instalada, es más, Ajá. ella aportó fotografías donde se ven los inflables, los globos, las tortas y todo el trabajo social que hacía con los chicos del barrio. Bien. Un barrio carenciado. O sea, Sí, sí, quiero claro, que obvio. destacar que no estoy criticando el trabajo social. No. Lo que estoy criticando, obviamente, y por eso hubo una investigación penal, es que alguien le haya dado una dependencia o parte de una dependencia policial. Está claro. Y cuando usted cierra ese sumario, esa investigación, Bueno, ¿qué suerte corrió esta No, investigación? esto va a ser elevado a juicio Ajá. y el tribunal oral después decidirá lo que... Yo soy fiscal de instrucción, hago Sí, la sí. investigación Sí, y cuando sí. termina Sí. la cierro y la elevo al juicio oral para que ahí se pueda defender, obviamente, y el fiscal de juicio haga la acusación. Muy bien. Bueno, Yo estoy sorprendido con lo de los inflables, los globos y la calecita porque además, al lado de una comisaría, en el además- terreno de una además comisaría. eso La verdad habla que de la- no de salgo la- de mi sorpresa. Habla y demuestra cabalmente la connivencia política del clan Medina con... no, de la política con el clan Medina, digo. Sí, sí. ¿Quién firmó eso para Sí, que claro. en una ¿Cómo los dependencia autorizaron? policial? ¿Cómo los autorizaron? Sí, no, un absurdo, pero lo que le dije al principio, yo no quiero encontrar responsables en la oficina al lado, porque nuestra comunidad esperaba que sus fiscales, los representantes de la comunidad de los procesos penales, hubiesen actuado mucho antes. Esto no es una conducta nueva de Medina y de su gente, se viene escuchando en cualquier conversación, y no estamos hablando de grandes obras, de grandes edificios o grandes puentes, sino un vecino que ampliaba una pieza para la hija, había un par de obreros, y ahí aparecía la Bocra pidiendo su colaboración, entre comillas, ¿no? O sea que en eso estamos en deuda. Bueno, la justicia federal ahora está empezando a saldarla y espero que finalmente, siempre respetando el derecho de defensa, por supuesto, se termine de una vez y para siempre este tipo de conductas. Porque también hay que destacar que no todo el sindicalismo tiene estas metodologías y hay que destacar a los buenos representantes de los trabajadores, ¿no? Porque si no uno pone en la bolsa a todos en la misma bolsa. Y eso no es correcto. Exactamente. Hay gente que lucha por los derechos de los trabajadores y eso es lo que hay que proteger y defender. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Un placer dialogar con usted. Para mí también, gracias. No, por favor, gracias a usted. Bueno, nos vamos a un corte nosotros, vamos al ¿no? corte. Dale, y después seguimos. Vamos.